Hola a todos. En esta clase estaremos desarrollando sobre los macronutrientes secundarios. Los macronutrientes secundarios son el calcio, magnesio y azufre. Y se pretende identificar los mismos, sus funciones, deficiencias y reconocer los fertilizantes para su aplicación. El calcio, el primero que vamos a estar desarrollando, entonces es absorbido como ion calcio y las formas en que se encuentra o las posiciones en que se encuentra en el suelo pueden ser en la fase sólida, que es el calcio no disponible o elemento no disponible, fase sólido líquido, que sería la fase cambiable o intercambiable, y la fase líquida, que es ya el elemento que se encuentra en solución del suelo. Este posicionamiento de los elementos podemos ya relacionarlo también para potasio, para magnesio y otros elementos que se encuentran en menor cantidad. Pero entre los macronutrientes, potasio, calcio, magnesio, se encuentran entonces tanto en la fase sólida líquida y fase líquida. Recordamos esta parte que la fase sólida se refiere a la estructura del mineral, de manera que el elemento que se encuentra en esta fase, para que esté disponible, el mineral tiene que sufrir una meteorización. Cuando nos referimos a la fase sólida líquida, nos estamos refiriendo directamente a esa fase líquida que está conteniendo un coloide. Es decir, los coloides son partículas de pequeño tamaño que tienen la propiedad de flocular en el agua. De manera que son las que tienen las cargas eléctricas, y entre las partículas sólidas del suelo están constituidos por arcilla y humus. Entonces, esas partículas de arcilla y humus tienen la propiedad de adherir elementos, adherir materia a su superficie, ya que tienen cargas eléctricas. A esa fase se la denomina entonces fase intercambiable, fase cambiable, o bien podemos decir fase sólida líquida o sólido líquido. De manera que su disponibilidad para la planta, es decir, el elemento que se encuentre en forma cambiable o intercambiable, presenta una disponibilidad media para la planta. ¿Por qué disponibilidad media? Porque primeramente tiene que pasar a la solución del suelo. El elemento contenido en la fase líquida, en la solución del suelo, es el elemento que está siendo absorbido por la planta. Y estas fases, la líquida y la sólida líquida, están en un equilibrio permanente de cargas eléctricas. De manera que aquí se está dando lo que denominamos como intercambio iónico, que puede ser un intercambio catiónico o un intercambio aniónico. El elemento que se encuentra contenido en esta fase líquida es directamente disponible, la planta está absorbiendo de esta fase el elemento, y lo que se hace o lo que ocurre es que la fase sólida líquida empieza a reponer esos elementos que se van absorbiendo. Vale repetir que el equilibrio que se da por cargas eléctricas, no por tipo de elemento. Pero en esa dinámica de los nutrientes del suelo, entonces se está dando la reposición de los nutrientes para la solución del suelo. También podemos mencionar que cuando realizamos una fertilización, por ejemplo, aplicamos calcio a la fase líquida, o puede ser magnesio, o puede ser potasio, ya que estamos hablando de los tres macronutrientes. Entonces, como existe aquí una gran disponibilidad o mayor concentración de los elementos, estas tienden a pasar a adherirse a las partículas coloidales de la fase cambiable, es decir, a las partículas de arcilla y humus. De manera que aquí estamos hablando de una adherencia que es temporal, o sea, debe ser temporal, porque también puede darse una adherencia
permanente, en ese caso hablamos de una fijación que no nos conviene, entonces la posibilidad de que se tenga una adherencia temporal nos asegura la disponibilidad de nutrientes a posterior. Si no estamos teniendo una buena retención de los nutrientes por los coloides, los mismos se pueden perder. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista del mantenimiento de la fertilidad del suelo, que se tenga una fase sólida líquida capaz de adherir, de retener nutrientes. Esta adherencia justamente va a variar con la textura del suelo. Aquellos suelos que tienen una textura arenosa o en la medida que los suelos son muy arenosos, están teniendo menor retención de nutrientes y se da mayor lavado justamente porque existe menos cantidad de arcilla. De manera que la disponibilidad de cargas eléctricas también ahí es menor. Eso podemos solucionar adicionando materia orgánica o aumentando los tenores de materia orgánica en el suelo, ya que el humus también presenta cargas eléctricas. En resumen, podemos decir entonces de que el calcio de la fase sólida se encuentra en los minerales, no está disponible para la planta porque forma parte de la estructura del mineral. En cambio, si bien aquí hablamos de una fase sólida, lo que ocurre es que el calcio se está conteniendo en la superficie de ese mineral, de esa fase sólida. Aquí se encuentra dentro de la fase sólida, formando parte estructural del mineral. Aquí, en cambio, ya está o estamos hablando de una adherencia a nivel de superficie del mineral. Son disponibles para la planta la fase o el elemento que se encuentra en la fase cambiable y el elemento que se encuentra en la fase líquida. El elemento de la fase líquida es directamente disponible. El elemento que se encuentra en la fase cambiable es medianamente disponible. ¿Por qué? Porque primeramente tiene que pasar a la fase líquida dándose un intercambio iónico, que puede ser catiónico o aniónico cuando generalizamos todos los elementos. Aquí es un intercambio catiónico porque estamos hablando de calcio. Siguiendo con el calcio, podemos identificar algunas funciones que ésta va a presentar dentro de la planta. Y antes que nada podemos mencionar que es un compuesto principal del pectato de calcio. Este es un constituyente de la pared celular, de manera que está interfiriendo con el desarrollo celular, con el crecimiento, con muchos procesos metabólicos también. Es indispensable su contenido para que ocurra la reproducción celular, es decir, para que se dé la mitosis. Esto es muy importante a nivel del sistema radicular, ya que el sistema radicular es la boca de la planta, de manera que buen desarrollo radicular, estamos hablando de buena nutrición de la planta, buena provisión de agua, buen anclaje y todos los beneficios o todas las funciones que tiene el sistema radicular. Su contenido es mayor en las hojas respecto a los frutos y semillas y es indispensable para un buen desarrollo de la raíz. En cuanto a sus deficiencias, la primera deficiencia de calcio se ve en un bajo desarrollo radicular y consecuentemente ya estamos hablando de un crecimiento, un desarrollo reducido tanto de la hoja y del tallo. Las raíces tienen apariencias cortas, por lo general la deficiencia de calcio está asociada con valores de suelos ácidos más presencia de aluminio, pero eso no siempre se da atendiendo de que los suelos con textura arenosa pueden contener niveles bajos en calcio por más de que el pH esté en niveles adecuados y por más de que no exista aluminio, solamente que está muy relacionado con la reacción del suelo más los niveles de aluminio. Las hojas con clorosis a lo largo del margen de las partes jóvenes pueden presentar un amarillamiento hasta llegar a una necrosis, es decir,
las plantas en casos extremos pueden ir muriendo. Estas mismas hojas a veces presentan torsiones, es decir, de que la hoja sufre un enrollamiento. Recordemos que calcio más los micronutrientes son inmóviles en la planta, de manera que sus deficiencias se están apreciando en las hojas jóvenes, en las hojas nuevas, en los puntos de brotación. De manera que si estamos teniendo el enrollamiento o la torsión de una hoja, va a ser en los puntos de brotación y estas fácilmente se pueden confundir con ataque de pulgones o arañitas, es decir, de insectos chupadores. De manera que el hecho de estar apreciando la torsión de una hoja no precisamente va a ser deficiencia de calcio. Si bien podemos desconfiar de esa deficiencia, debemos tomar la hoja, abrir, es decir, desenrollar y poder verificar si existe presencia de insectos. Pueden ser que observemos directamente el insecto, como por ejemplo los ácaros, otros insectos, los pulgones, por ejemplo. O en algunos casos no se observa, pero sí se observa pequeñas telarañas, que me está indicando que hay presencia de arañitas. De manera que es fundamental excluir ataque de plagas, en este caso insectos chupadores, para poder seguir desconfiando de la deficiencia de calcio. ¿Por qué decimos seguir desconfiando? Porque esto es un indicador, pero no siempre podemos afirmar el 100% que se trata de una deficiencia de calcio o cualquier otro elemento cuando nos referimos a los síntomas de deficiencia. Un análisis de tejido vegetal va a confirmar el mismo, pero estos ya son indicadores importantes que podemos contrastar con un análisis de suelo incluso, ya que el análisis de tejido vegetal siempre es más complejo y es más costoso. En casos de deficiencias, también pueden aparecer efectos enmascarados causados por la combinación de toxicidad de aluminio y manganeso. Justamente cuando estamos teniendo niveles inferiores a 5.5 en el valor del pH, empieza a aparecer aluminio. También podemos tener manganeso con su efecto tóxico. Manganeso, un nutriente esencial, pero en cantidades excesivas presentan entonces toxicidad. De manera que podemos estar teniendo una acción enmascarada entre deficiencia de calcio, toxicidad de aluminio, toxicidad de manganeso o cualquiera sea. En cuanto a algunas imágenes de la deficiencia de calcio, aquí tenemos problemas muy usuales, muy comunes a nivel de plantas o a nivel de cultivos hortícolas. En este caso, esta corresponde a frutos de tomate que están presentando una pudrición apical. Esto se denomina pudrición apical. Comúnmente el productor a nivel de campo le llama esto tebijú. De manera que no confundir con alguna enfermedad, con algún ataque de plagas. Esto es deficiencia de calcio, característico en tomate y también puede aparecer en pimiento o en locote, como la llamamos comúnmente, en menor grado. De manera que esto es un problema fisiológico, es una enfermedad fisiológica la que se da en estas plantas, en estos cultivos hortícolas, y la solución va a ser aplicando calcio. Muchas veces el productor o mismo los profesionales empiezan esto a querer tratar con defensivos agrícolas, con los productos fungicidas, bactericidas, algunos incluso combinan con insecticidas y eso no va a solucionar el problema, ya que se debe a deficiencia de calcio. Los frutos que han sufrido el efecto de esta deficiencia se deben eliminar del cultivo porque estas sí pueden ser posteriormente hospederos de enfermedades. Puede existir ya aquí un ataque también de bacterias, hongos, pero eso ya es consecuencia justamente de la pérdida de los tejidos vegetales, que originalmente se da por la deficiencia de calcio.
De manera que la mejor forma de tratar el problema de pudrición apical, en este caso en tomate, o puede ser también en locote, es aplicando calcio antes de que aparezca la deficiencia. En caso de que tengamos presencia, eliminar los frutos dañados, cosechar, eliminar si se puede aprovechar ciertas partes, aprovechar, aplicar en forma foliar, porque la forma foliar va a ser el método donde más rápidamente va a absorber la planta, pero también aplicar al suelo. La aplicación foliar no va a cubrir todos los requerimientos de la planta, pero sí va a estar teniendo una absorción inmediata, mucho más rápida. Entonces, hacer una fertilización foliar con fertilizantes solubles, hacer una fertilización al suelo, también con fertilizantes de solubilidad rápida. Si bien la principal forma o el método más barato de aplicar calcio es la cal agrícola lleva un tiempo de reacción más prolongado. Por eso que hay que hacer con fertilizantes solubles. Y justamente cuando hablamos de la aplicación de calcio, nexando con el tema que estuvimos tratando, podemos ver que la aplicación de cal agrícola es una de las principales formas o métodos de aplicación de calcio. De manera que cuando estamos tratando la acidez del suelo, ya estamos aplicando este nutriente. Ahora, la cal agrícola, la cal agrícola estándar, los carbonatos, sea un carbonato de calcio y magnesio, tienen una solubilidad lenta, tienen un tiempo o necesitan un tiempo de reacción de 3 meses por lo menos en buenas condiciones de humedad para que se tenga ya, digamos, liberado o disponible los elementos que contienen este material. También podemos emplear otros fertilizantes que incluso viene en una presentación líquida. Estos podemos aplicarlo en fertirriego o se puede estar aplicando vía foliar con las pulverizaciones. Tanto así como tenemos fertilizantes que contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, potasio y también pueden llevar calcio y magnesio incluso. De manera que vamos a estar disponiendo a nivel de este mercado una gran posibilidad de situaciones. Si necesitamos una reacción inmediata, necesitamos aplicar fertilizantes solubles, ya sean con una presentación líquida o una presentación sólida. La cal agrícola es el método más barato. Necesitamos por lo menos 3 meses de reacción. De ahí que cuando hablamos de encalado, el encalado no siempre estamos realizando con fines de solucionar acidez. También podemos estar realizando con un objetivo de elevar niveles de calcio y magnesio, es decir, va como un fertilizante en ese caso la cal agrícola. En muchos suelos y especialmente en suelos que son muy arenosos, que tienen baja retención, lo primero que hacemos es buscar un método de elevar contenido de materia orgánica, porque la materia orgánica es, digamos, uno de los primeros trabajos que tenemos que realizar en cuanto a su elevación y después para que el suelo presente mejor dinámica. En muchos suelos que tienen pH 6, 6,3, incluso 6,7, nosotros podemos aplicar cal agrícola, pero como fertilizante, atendiendo que es una de las fuentes más económicas. De manera que el encalado puede tener un objetivo de reducir la acidez del suelo y por otro lado de aplicar calcio y magnesio. Las cantidades no deben ser muy elevadas. Muchas veces las fórmulas matemáticas nos dan 1500, 2000, 2500, 3000 kilos por hectárea de cal agrícola ya para un suelo con pH 5,9, 6,2 y en esos casos más todavía si miramos si la textura es arenosa, tenemos que tomar la decisión de reducir esas cantidades, aplicar 300, 400, 500 kilos por año como para que se aproveche mejor ese elemento. Si es que tiene problema de acidez, es decir, un suelo con pH 5, 5,2, ahí no hay nada que discutir, se aplica toda la dosis
que se están dando en las fórmulas matemáticas. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un problema que si no soluciono no voy a tener buena reacción de la planta. Pero cuando hablamos de encalado como fuente de calcio y magnesio, sí podemos ir ya, digamos, distribuyendo, fraccionando su aplicación a través de los años. De nada sirve aplicar una cantidad alta de cal agrícola, se libera gran cantidad de calcio y puede ser también magnesio si aplicamos una cal dolomítica. Entonces, si el suelo es arenoso, todo eso se va a perder. Al final, este es una inversión que se realiza en vano. ¿Cuáles son las formas de pérdidas que justamente también son las mismas o muy similares para potasio y magnesio? La lixiviación, la erosión son las formas de pérdidas principales del calcio, del potasio, del magnesio. Pero también hablamos de la remoción o lo que utilizan los cultivos. Esto es una pérdida desde el punto de vista de que el suelo va perdiendo, pero desde el punto de vista de nuestras actividades económicas, lo que nosotros estamos retirando es lo que nos da el beneficio económico. O sea que si se realiza una cosecha, nosotros estamos obteniendo un bien económico. De manera que no podemos considerarlo todo como pérdida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reponer lo que ha retirado del cultivo para evitar que el elemento se agote en el suelo. En cambio, los que son por lixiviación y erosión, esto es pérdida directa. Hay que evitar las pérdidas. La mejor forma de mantener la fertilidad del suelo no es precisamente aplicando los mejores insumos, sino es iniciando con trabajos que minimicen las pérdidas o eviten las pérdidas de los nutrientes, sea de los macro o de los micronutrientes. Siguiendo con nuestro contenido, entonces vamos a mencionar la parte de magnesio, que al mencionar calcio muchas cosas ya son comunes. Esta se absorbe como ion magnesio. También se encuentra en la fase sólida líquida y la fase líquida. Las disponibles para la planta entonces son aquellas que se encuentran en la fase sólida líquida o intercambiable, también puedo decirlo cambiable, y el elemento que se encuentra en la fase líquida, es decir, en la solución del suelo. Esto lo vamos a pasar un poco más rápido ya que lo hemos tocado en la parte de potasio y el comportamiento es la misma. Entonces, el magnesio disponible para la planta es aquel magnesio que se encuentra en forma intercambiable o cambiable y aquel magnesio que se encuentra directamente soluble. En cuanto a las funciones, podemos decir de que forma parte de la composición química de la clorofila que es indispensable para el proceso de fotosíntesis. Entonces, con esto sabemos que un vegetal está prácticamente realizando gran parte de su metabolismo. Sin fotosíntesis no hay desarrollo. Es activador de enzimas, de repente están relacionados al metabolismo de carbohidratos, los ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas. En cuanto a los síntomas de deficiencia, estamos hablando de la clorosis en las nervaduras de las hojas, o sea, entre las nervaduras y sus márgenes. Estamos hablando de que tiene una baja tendencia a formar necrosis. Y la deficiencia extrema, es decir, cuando se tienen niveles muy bajos y la deficiencia permanece a través del tiempo, aparecen ciertas pigmentaciones que son rojas liláceas y esto se debe justamente, estas coloraciones, a la antocianina, seguida en este caso de necrosis y posteriormente caída de las hojas. Es decir, de que en casos extremos de deficiencia podemos tener la muerte y caída de las hojas. Aquí tenemos algunas imágenes que pueden estar mostrando la deficiencia de magnesio, como también ya mencionamos anteriormente, son cuestiones que hay que atender porque son indicadores. No siempre podemos afirmar el 100%
entonces que se trata de de un elemento en cuestión. Más todavía porque puede confundirse con síntomas de deficiencia de otros elementos. Ahora, son los primeros indicadores. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una hoja que se encuentra con un nivel adecuado de magnesio. Aquí tenemos con deficiencia de magnesio. Entonces vemos que entre las nervaduras, en las nervaduras permanecen más verdes y el espacio entre ambos, el espacio entre ambos está mostrando la deficiencia, el amarillamiento en cuestión. En cultivo de tomate, y aquí es donde siempre tenemos muchos problemas porque es un cultivo desarrollado por pequeños y medianos productores en mayor parte en Paraguay, y podemos ver que estos síntomas de magnesio se pueden confundir con muchas cuestiones. La aplicación excesiva de productos químicos, de un insecticida, de un fungicida, o muchas veces aplicamos azufrados con una temperatura alta, tienen el mismo comportamiento, el mismo síntoma. De manera que es muy complejo. El productor ve una coloración similar a esto y directamente empieza a asumir que es virosis. La virosis tiene un comportamiento similar. O de repente empieza a aplicar insecticidas y fungicidas. De manera que es bastante compleja la confirmación de síntomas de deficiencia, ya que podemos estar confundiendo con diferentes posibilidades. Entonces, un buen análisis de suelo antes del cultivo, podemos volver a hacer un análisis del suelo durante el cultivo, una buena observación de las hojas de las plantas y otras partes, un buen historial del manejo del cultivo nos van a dar buenas referencias como para poder seguir desconfiando si se trata de una deficiencia o magnesio. ¿Por qué hablamos de buen historial? Demos el caso de que el productor nos da la información de que cada semana está aplicando una dosis alta de insecticida, capaz que esto se trate de una fitotoxicidad. Podría tratarse de eso. De manera que es una cuestión compleja que necesitamos también evaluarlo de un modo adecuado. No obstante, estos son los síntomas en algunos cultivos, en algunas hojas, que son bastante características de magnesio. En cuanto a la aplicación, la cal agrícola, pero en este caso hablamos de la cal agrícola dolomítica, es decir, que tiene calcio y magnesio, es una de las formas más económicas para aplicar este elemento. No obstante, se disponen de fertilizantes, ya sea líquidos que se pueden aplicar a través de fertirriego, pueden aplicarse a través de pulverizaciones foliares incluso, y también fertilizantes sólidos para aplicación al suelo que tienen una solubilidad más alta. Acuérdense que los carbonatos necesitan por lo menos 3 meses de reacción en el suelo para que pueda liberarse los contenidos de calcio y magnesio en su totalidad, y si estamos hablando de acidez de suelo, para que la acidez ya vaya neutralizándose. Si tenemos acidez de suelo, preferentemente tenemos que usar cal dolomítica. ¿Por qué preferentemente? Porque ya estamos fertilizando con calcio y con magnesio. En ningún sentido significa que si no se dispone de este material, que no se pueda aplicar, por ejemplo, carbonato de calcio. En ese caso, sí se aplica carbonato de calcio porque muchas veces, dependiendo de las zonas, no se dispone de cal dolomítica. Entonces podemos estar aplicando cal calcítica, solucionamos acidez, aplicamos calcio, pero magnesio necesitamos aplicar a través de otros fertilizantes, ya sean solubles o ya sean fertilizantes sólidos. De manera que estamos dando sencillamente la forma preferible. En el mercado también ya se tienen las cales solubles que tienen una solubilidad más rápida, pero las mismas derivan de los carbonatos finalmente. Bueno, entonces son algunos fertilizantes que podemos disponer en el mercado.
Eh, entonces, de manera que si tenemos un suelo muchas veces con pH 6, 6,5 incluso, por más de que no tenga problema de acidez, igual que el caso anterior para calcio, podríamos estar aplicando cal agrícola entre 300, 400, 500 kilos por hectárea por año para mantener los niveles de calcio y magnesio. En ese caso no se habla de corrector de acidez, sino se habla de utilizar el material como un fertilizante. No significa que no se puedan emplear otros métodos y también tenemos que atender en que si aplicamos una fórmula matemática para calcular la cantidad de cal agrícola puede salir cantidades muy altas. Entonces, cuando se usa como fertilizante el material cal agrícola, preferentemente dolomítico, tenemos que estar aplicando entre 300 a 500 kilos por hectárea por año. Las pérdidas son también por remoción, lixiviación, la erosión, esta es la remoción por los cultivos, de manera que el suelo pierde, pero nosotros estamos obteniendo un bien económico a través de las cosechas y tenemos que hacer la reposición de los elementos que estamos retirando, no solamente de magnesio, de todos los nutrientes que estamos retirando del suelo. En cuanto al azufre, el tercer macronutriente secundario que estamos tratando, porque calcio, magnesio y azufre son macronutrientes secundarios, nitrógeno, fósforo y potasio son macronutrientes primarios y después tenemos los micronutrientes. Entonces el azufre, que es el tercer macronutriente que estamos tratando, se absorbe como ion sulfato por las raíces y se puede también absorber a través de las hojas pequeñas cantidades que se encuentran en el aire. En las formas en que se encuentra puede ser en la parte mineral, podemos estar hablando en la parte orgánica. Entonces, en forma mineral se encuentra como azufre elemental, como sulfitos, como sulfatos. Y en este sentido podemos ya mencionar que muchos fertilizantes que contienen o nitrógeno, o fósforo o potasio también ya contienen azufre a través de estos radicales sulfatos. Por ejemplo, yo puedo hablar de un sulfato de potasio. Entonces, esta contiene potasio y también contiene azufre. En forma orgánica principalmente se encuentra en las proteínas, aminoácidos, en los péptidos. Y el azufre disponible, en cuanto al azufre disponible, podemos estar hablando de que pequeñas cantidades de azufre pueden ser atmosféricos y pueden ser absorbidas por las hojas, pero principalmente se absorbe por las raíces a través de este radical sulfato. Recordamos siempre que la forma principal de la nutrición de la planta se da por la raíz. No se desmerita la absorción foliar. La absorción foliar es importante, ayuda, tiene una disponibilidad inmediata para la planta, para que cumpla las funciones, es decir, para que los nutrientes cumplan las funciones, pero jamás la absorción foliar va a reemplazar a la absorción radicular. Eso también mencionamos porque muchas veces cuando tenemos deficiencias queremos solucionar todo con aplicación foliar. La aplicación foliar es para que se tenga una absorción inmediata. Siempre se debe apoyar con una aplicación al suelo para que la mayor parte, como mencionamos, sea absorbida por las raíces. En cuanto a las funciones, es un constituyente de 3 aminoácidos. Estos aminoácidos son esenciales para la formación de nódulos en las raíces de las leguminosas. Recordemos que los nódulos se están dando justamente en las leguminosas por la asociación con bacterias. Dependiendo de las especies de plantas, de las especies leguminosas, vamos a tener también algunas especies específicas de bacterias. Esto es indispensable para la fijación de nitrógeno del aire a la planta y al suelo. Entonces, si no existen nódulos, si no existe formación de nódulos, la planta
cuando se refiere a una leguminosa, va a sufrir de deficiencia de nitrógeno y por ende también no vamos a tener fijación de nitrógeno atmosférico. Entonces, una de las funciones principales del azufre es que constituye los aminoácidos que tienen que ver con esa nodulación. En cuanto a los síntomas de deficiencia, estamos hablando de una clorosis. Por supuesto, es muy semejante a la presentada por deficiencia de nitrógeno, incluso puede estar asociada, ya que si no estamos teniendo, si nos referimos a plantas leguminosas, si no tiene azufre, puede sufrir una deficiencia de nitrógeno. En cuanto al aspecto visual es muy similar y la diferencia es que la clorosis causada por el azufre aparece preferentemente en las hojas nuevas que luego se extienden a las hojas viejas. Al contrario que el nitrógeno. Eso me está indicando que el nitrógeno es mucho más móvil. El azufre, si bien nosotros clasificamos como elemento también móvil, su movilidad es menor que el nitrógeno. Algunas imágenes justamente están mostrando lo complejo que es discriminar una deficiencia de azufre de una deficiencia de nitrógeno, ya que en un primer aspecto visual es muy similar, como estamos viendo aquí en esta hoja de cultivo de banano, por ejemplo. Aquí estamos hablando de trigo. De repente, nuevamente en la parte de tomate, cultivo de tomate, vemos cómo aparece. Parece que tiene un color medio hasta bronceado. Y también se puede confundir con otras cuestiones de aplicaciones de productos químicos, incluso con otros elementos. De manera que los síntomas visuales siempre me van a indicar de que algo está, digamos, funcionando mal dentro de la planta, pero su confirmación es compleja. Un análisis de suelo, un análisis de tejido vegetal sería lo ideal. En cuanto a los fertilizantes, entonces tenemos varios fertilizantes que estamos ya utilizando como fuente de otros elementos. Fertilizantes que contienen fósforo, fertilizantes que contienen nitrógeno, fertilizantes que contienen potasio, fertilizantes que contengan magnesio, potasio y magnesio. Entonces puede estar formado por compuestos con sulfatos, es decir, donde el radical sulfato está presente. De manera que ya estamos aplicando también azufre. En suelos alcalinos hasta se puede llegar a usar ácido sulfúrico comercial, pero bastante diluido, en forma líquida, aplicando con inyectores en el suelo. No conviene aplicar en cantidades elevadas porque esto puede generar también un desequilibrio dentro del suelo. Esto es un ácido fuerte y puede estar eliminando o puede generar un desequilibrio ecológico en el suelo. Bueno, de este modo estuvimos abarcando lo que corresponde a los macronutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre. Les agradezco la atención.